y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Qué bonito es estar reunidos a mitad de semana para juntos ser alimentados de la palabra de nuestro Dios. Nuestro temario en estos 3 días juntos es señales de la próxima venida del Señor y nuestra preparación para encontrarnos con Él. Así que sin más vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Y para esto les invito a que los que puedan acompañarme nos arrodillemos para invocar la presencia del Todopoderoso. Amantísimo Padre y Dios nuestro, sea tu nombre engrandecido y glorificado en esta hora. Gracias, Señor, por la seguridad, según tu promesa, que donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarás en medio de ellos. Te damos la bienvenida al Espíritu Santo. Y al abrir las páginas de tu santo libro, pedimos que seas tú quien nos ilumines, que tú nos inspires para poder entender tu mensaje y ponerlo por obra. Bendice a cada persona aquí presente. Señor, tú sabes las necesidades de cada alma, los pedidos de cada corazón. Sé propicio a cada uno de nosotros y responde nuestra plegaria de acuerdo a tu infinita sabiduría y a tu grande misericordia. Me encomiendo en tus manos y te pido que tú dirijas mis pensamientos y me des palabras también para expresar tu verdad de tal manera que haga impacto en cada uno de nuestros corazones. Comenzando conmigo, el primero, y que cada uno de los demás que estamos aquí podamos decir verdaderamente Dios nos habló a través de su santo libro. Todo esto te lo agradecemos, pidiéndote que según tu promesa, tú puedas tocar mis labios con el carbón encendido para quitar mi culpa, limpiar mi pecado. Y de igual manera en cada alma aquí presente, que el corazón esté dispuesto a escuchar tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y ahora les invito a abrir la palabra de nuestro Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, dice el apóstol, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón.
porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, versículo 6, no durmamos como los demás y seamos sobrios. En esta epístola a los tesalonicenses, el apóstol San Pablo hace 3 puntos importantes en los versículos que hemos leído. Número 1, no hace falta que a los cristianos que conocemos y estamos familiarizados con la palabra de Dios se nos recuerde con respecto a los tiempos y las ocasiones, los tiempos que estamos viviendo y las cosas que están sucediendo. Porque nosotros sabemos perfectamente que la venida del Señor vendrá en forma repentina, como ladrón en la noche. Es decir, todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, las señales que el Señor Jesucristo y que los apóstoles mencionaron, que habrían de darse como recordativo y anuncio de que la venida del Señor está cerca. Todas esas cosas nosotros las conocemos y sabemos que se están cumpliendo. Por lo tanto, la venida del Señor, dice Pablo, está cerca. Y más cuando vemos el cumplimiento de las señales. El Señor Jesucristo nos habló de señales en el mundo religioso. En el tiempo del fin íbamos a ver una proliferación de doctrinas falsas, de maestros falsos, de herejías, de falsos profetas, muchos que se levantarían en nombre del Señor, que dirían ser apóstoles de Cristo, pero engañarían a mucha gente. Esa es una de las señales en el mundo religioso. También se levantarían falsos cristos que harían creer a la gente que son el mismo Cristo. Esas son señales en el mundo religioso. En el mundo político, Jesús dijo que habría guerras y rumores de guerras. Esto está a la orden del día. Aunque las naciones han luchado por mantener la paz, aunque se han formado organizaciones internacionales, mundiales, en aras de la paz y la seguridad. Pablo nos dice en este pasaje que cuando digan paz y seguridad, lo que va a venir es destrucción repentina y no escaparán. En este mismo momento, no solo hay guerras en distintos lugares, pero también hay rumores de guerras. En el Golfo Pérsico, los buques norteamericanos se han aprestado para una guerra. El presidente Trump ha dicho esta semana de que están listos porque sienten que es una amenaza de parte de Irán.
lo que está sucediendo en el Medio Oriente, en el Golfo Pérsico. Pero Cristo dijo que todo esto sería principio de dolores. Yo estoy citando de memoria, porque sé que ustedes lo conocen, el capítulo 24 de San Mateo, donde habla de todas estas señales que estamos mencionando. Si ustedes quieren buscar Mateo 24, voy a leer los versículos que acabamos de citar. Allí en la pantalla está en este momento el versículo 7. Pero vamos a comenzar desde el versículo 3 en adelante. Estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y él les respondió, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Interesante que aquí el Señor Jesús menciona una palabra que el apóstol Pablo hace referencia. Él dice en el pasaje con que comenzamos: cuando hablen de paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La palabra dolores aquí en Mateo 24:8 justamente se refiere a dolores como la mujer cuando está en labor de parto, dolores de alumbramiento. Ahora, hay muchos que dicen, bueno, estas señales de falsos cristos, falsos profetas, engaños, terremotos, hambres, pestilencias, guerras, rumores de guerras, pues siempre ha habido esas cosas. ¿Cómo eso va a ser señal de la venida de Cristo? ¿De qué manera eso nos indica que Él está cerca? Ahí está el secreto en este versículo, en el versículo 8. Todo esto será principio de dolores, como la mujer con los dolores de parto. Es decir, Pablo nos dice, hermanos, no tienen necesidad de que yo les hable de los tiempos y de las cosas que están sucediendo, porque ustedes saben de esas señales. Pero va a ser cuando digan paz y seguridad, es que va a venir la destrucción repentina, así como los dolores de la mujer encinta. Fíjense, todos sabemos que un embarazo dura 9 meses. Sin embargo, el día y la hora del nacimiento del bebé que se espera, nadie lo sabe. El médico da una fecha aproximada, ¿verdad? Calculando. Y dice, para tal fecha se cumplen las 40 semanas de gestación, de embarazo.
Y entonces pone una fecha, pero todos sabemos que puede nacer antes o a veces puede retrasarse. O sea, tenemos una idea aproximada de cuándo va a ser el evento, pero no conocemos el día ni la hora exacta. Justamente Jesús hace referencia a eso en San Mateo, en el capítulo 24 y en el versículo 33 en adelante. Mateo 24 dice así también: vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y luego el 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es decir, la generación que vea el cumplimiento de las señales, no va a pasar esa generación hasta que vea la culminación, hasta que todo suceda, incluyendo la venida del Señor. Pero sigue diciendo el 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, se va a cumplir y va a venir y va a ser como yo lo he dicho, porque mis palabras son ciertas, son verdaderas. Pero miren lo que dice el versículo 36. Pero el día y la hora, ¿qué dice? Nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Es decir, el día y la hora de la venida del Señor no lo sabemos, pero sabemos que está cerca por las cosas que están sucediendo. Pero ¿cuán cerca? Aquí viene para que entendamos lo de los dolores de parto. Todos sabemos más o menos la fecha que va a llegar el bebé. Sabemos el mes. Hasta el médico pone una fecha tentativa. Pero todos sabemos que puede venir antes o después. Sin embargo, ¿cuándo se anuncia que ya viene? ¿Cuándo? Cuando comienzan, ¿qué? Los dolores de parto, cuando comienzan las contracciones. A veces se rompe primero la fuente, la bolsa de agua, de líquido amniótico. A veces comienzan las contracciones y después se rompe la fuente. Pero una vez que comenzó el proceso, no hay vuelta atrás. No going back. That's it. Una vez que comenzó el proceso, ya sabemos que estamos hablando de horas o a lo máximo días, pero ni muchos días, ¿verdad? 2 días, 3, ya sería mucho. Normalmente en el mismo día que comienzan las contracciones, pues viene el alumbramiento. Sin embargo, todavía no sabemos la hora exacta. ¿Qué es lo que nos dice que ya está más cerca y que ya está más cerca? Díganme. Todas las mujeres que han pasado por este proceso y los hombres que hemos estado al lado de nuestras esposas para el nacimiento de nuestros hijos, sabemos. Cuando las contracciones se dan más seguidas, más cerquita la una de la otra. Gracias, mi hijo. Una es la frecuencia de los dolores de parto. Y la otra es ¿qué? La intensidad del dolor. Al principio las contracciones son leves, pero luego se van haciendo más fuertes y luego más fuertes. Y ya cuando la mujer llega a un momento que no aguanta más y ya está gritando, todavía vienen más fuertes y más dolorosas. ¿Es cierto o no es cierto? Yo me acuerdo que después del alumbramiento,
de nuestro primer hijo, en el momento yo estaba ahí al lado de mi esposa, le agarraba la mano, pero me acuerdo que después que nació, me dolía la mano a mí de tan fuerte que me agarraba mi esposa cuando venían los dolores. Hay otra señal, la dilatación. El médico dice, no, nomás tiene 4 de dilatación. Así me dijo a mí. Pero es que yo veía que los dolores eran muy fuertes. Le habían puesto un monitor a mi esposa y el monitor iba marcando la fuerza de las contracciones. Era del 1 al 100. Y cuando yo veía, al principio las contracciones eran 20, 25, 30, subía la rayita y después bajaba, cuando bajaba la contracción. Uno veía que iba subiendo y llegaba hasta ahí y luego bajaba. Pero la próxima contracción subía un poquito más. Pero cuando yo vi que las contracciones ya estaban llegando a 10 o a 100, en ese caso eran 100, pero también hay maquinitas que marcan del 1 al 10. Cuando ya estaban llegando al 100, yo llamé a la enfermera y le dije, mire, las contracciones ya las está teniendo cada minuto. Y son muy fuertes. Yo pienso que ya van a ser. Y la enfermera me contestó, no, todavía falta mucho. La acabamos de chequear hace unos 15, 20 minutos atrás y tenía 4 de dilatación. Hasta que se dilate a 10, pues puede pasar horas todavía. Le digo, pero por favor, avísele al doctor porque ya ella está teniendo contracciones cada minuto. No puede ni descansar, viene el dolor y le sube y le dura más tiempo y luego baja y al ratito otra vez comienza la contracción. Llame al doctor. Está bien, le voy a llamar, pero se reía la enfermera como diciendo, es primeriza y el marido es la primera vez, no sabe. Pues llamó al doctor y el doctor estaba en el supermercado. Y le preguntó cuánto tiene de dilatación y le dijo, bueno, hace 15, 20 minutos tenía 4 de dilatación. Le dijo el médico, no hay problema, pero que la vuelvan a chequear. Es que dice el esposo que está teniendo muy seguido las contracciones. Que la vuelvan a chequear entonces. Y vino el otro médico, el practicante, y la examinó. Y cuando el médico la examinó y estaba la enfermera allí, yo vi que se asustaron y comenzó a decir, para acá, para allá, váyase a cambiar, póngase el gown, póngase esto, corra para allá, traigan la camilla, vamos. Y comenzaron a moverse con una velocidad tremenda. Y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, tiene 10 de dilatación, ya casi la cabeza está saliendo. En 20 minutos o media hora se fue de 4 a 10. ¡Rápido! El doctor no llegó. Fue el practicante el que dio a luz a nuestro primer hijo. El doctor llegó, pero ya estaba fuera. No le dio tiempo al doctor de llegar del supermercado al hospital de Glendale. Así de rápido se vino. Ahora, ¿por qué cuento esto? Porque Jesús dice que cuando nosotros veamos las señales, no es tanto las señales en sí, sino la frecuencia de esas señales y la intensidad de esas señales, lo que nos dice cuán cercana está la venida del Señor. Siempre ha habido terremotos, pero oigan, los terremotos en los últimos años cada vez son más fuertes, cada vez son más tremendos, cada vez son más desastrosos en lo que va de este siglo. Bueno, de esta década hemos tenido 4 de los terremotos más grandes en la historia
historia de la humanidad. Y todos fueron en esta década. El terremoto de Haití, el terremoto de Japón, el terremoto de Chile, el terremoto de Pakistán. Los 4 terremotos más grandes que ha habido en la historia registrada de los terremotos, y todos sucedieron esta década. Pero bien seguiditos. Claro, usted dice, pero ¿y qué del terremoto de México? También. Y fue terrible. Pero fueron 2 terremotos seguidita, uno tras el otro. Primero el epicentro fue allá en el sur, en Oaxaca, en Chiapas. Y el segundo fue cerca de Puebla. Claro, no murió tanta gente como en el terremoto de Haití o como en el de Pakistán. Pero la intensidad y la frecuencia es lo que nos dice que son señales. Los ateos o los que no creen en la inspiración de la Biblia dicen, pues qué señal son terremotos, y siempre ha habido terremotos. Pero Jesús dijo, como los dolores a la mujer encinta. Cuando ves que vienen más seguidos y más rápido y más intensos, entonces es que se acerca el evento esperado. Y así es con la venida del Señor. Lo mismo pasa con las pestes, lo mismo pasa con los desastres. Hablando de huracanes, ustedes saben que ahorita está un huracán aquí en los Estados Unidos, en la parte sureste. Pero la gente dice, bueno, siempre ha habido huracanes. Es más, ya estamos en la época de los huracanes. Ya llegó la fecha cuando vienen los huracanes. ¿Saben, hermanos? Yo tengo algunos añitos, ¿saben? Y sí, yo me acuerdo que ha habido huracanes en el pasado, pero no de la magnitud y de la intensidad de los huracanes y la frecuencia con que están sucediendo últimamente. La gente le echa la culpa al calentamiento global. Dicen, ahí está, esos son los resultados de abusar el medio ambiente, y quizás tengan razón. Pero lo interesante es que Jesús lo profetizó. Sea por lo que sea, Él dijo que justo antes de su venida, las señales serían la frecuencia, la intensidad, como los dolores a la mujer encinta, de estos eventos que, aunque ha habido a lo largo de la historia, se intensificarían y se harían más desastrosos y más frecuentes, igual que las pestes, igual que las hambres. Claro, la gente también a todo le busca excusa y dicen, bueno, es que los terremotos ahora son más destructivos porque hay más gente en el mundo. Y entonces cuando viene un terremoto, como hay más gente, pues mata más gente. Es cierto que hay más gente en el mundo y están más amontonadas en las ciudades. Pero eso es justamente lo que Jesús dijo. Habría grandes terremotos. Él no dijo la razón por la cual iba a ser. Algunos piensan que Él manda los terremotos para que sean señales de su venida. No. Él predijo de antemano la generación final. Él dijo lo que iba a estar sucediendo y que iba a servir como señal de su venida. Y el hecho de que Él lo profetizó y está sucediendo como Él lo dijo, sea cual fuere la razón de las señales que se están cumpliendo, muestran exactamente lo que acabamos de leer. Cielo y tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Exactamente como Él lo dijo, exactamente así está sucediendo.
Es más, el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 19, Apocalipsis 11, 19, nos dice en el contexto de la séptima trompeta: se airaron las naciones, dice el versículo 18, se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Estamos viviendo en ese tiempo en que las naciones están airadas. Ya ha venido la ira de Dios, el tiempo de juzgar. Pero aquí también se nos da una razón por la cual están sucediendo las cosas en este mundo. Él dice: llegó el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Así que sí es cierto que han sido las acciones de la humanidad y el abuso del medio ambiente que Dios nos dio para que sea nuestro hogar, esta tierra. Si esa es la razón por la cual estamos viendo más desastres, más terremotos, más peste, más calamidades, pues aquí está dicho que cuando venga el Señor va a destruir a los que destruyen la tierra. Así que todo tendrá su castigo. Bueno, hemos visto señales en el mundo religioso. Hemos visto señales en el mundo político, con los rumores de guerra, no solamente en Corea del Norte, en el Golfo Pérsico, con lo que está pasando en este mismo momento. Pero Cristo dijo que se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Y este siglo, más que todos los siglos anteriores juntos desde la época de Cristo, y estamos en el siglo XXI, pero el siglo XX trajo las dos conflagraciones más grandes en la historia de la humanidad. La Primera Guerra Mundial, con casi 4 millones de muertos. Y eso parecía algo terrible. Pero la Segunda Guerra Mundial, con más de 50 millones de muertos. Nunca antes la historia de la humanidad había visto masacre tan grande. Ha habido guerras a lo largo de toda la historia, pero nunca como lo que se vio en este siglo que acaba de pasar. Nunca. Si usted suma todas las guerras anteriores, desde la época de Cristo hasta ahora, no alcanza la cantidad de muertos a sumar lo que fue solamente la Segunda Guerra Mundial. Con la detonación de la bomba atómica en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, donde esas dos ciudades fueron borradas del mapa en cuestión de segundos, fueron pulverizadas. Y con la tecnología que se había desarrollado para la guerra, las víctimas, y la mayoría inocentes, porque ¿qué culpa tenía la gente que vivía en Hiroshima y Nagasaki de que Japón haya entrado en guerra? Y sin embargo,
2 ciudades completas desaparecieron, se hicieron polvo. Todo esto nos muestra la intensidad y el cumplimiento de las palabras del Señor. Pero la Biblia predice una tercera guerra. Y esa tercera guerra le llama el Armagedón. Casi todas las guerras en la historia de la humanidad o han sido guerras de conquista o han sido guerras religiosas. Las religiones son las que han traído la mayor cantidad de guerras en la historia de la humanidad. La gente se mata por la religión. Y esta última guerra no va a ser la excepción. El Armagedón va a ser una guerra religiosa en contra de aquellos que quieran servir al Todopoderoso. Se van a conglomerar y unificar los poderes políticos y religiosos del mundo para atacar los que guardan los mandamientos de Dios. La Biblia describe esa guerra, no es mi propósito hablar del Armagedón en esta noche, pero la Biblia describe esa guerra y la Biblia dice que el ejército que se va a reunir da la cifra de las personas. Y para que las pongamos en comparación, el ejército de la Primera Guerra Mundial, de ambos bandos, sumó a 220,000 personas, los dos bandos en la guerra. En la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos de los aliados y de los contrarios, sumando todas las tropas, llegaron cerca de 2 millones de personas. Pero murieron 50 millones. Eso les dice cuántos inocentes murieron en la Segunda Guerra Mundial, 2 millones. Pero la Biblia dice que para la tercera y última guerra mundial, los ejércitos van a sumar 200 millones de personas. ¿Saben lo que es eso? Un ejército de 200 millones. Si usted suma todos los ejércitos de los 2000 años de historia desde Cristo para aquí, todavía no alcanza a tener, poniendo a todas las personas que han peleado en guerras, 200 millones. Pero esta última guerra va a ser la madre de todas las guerras, es decir, la más grande. Y la Biblia dice que van a morir. Quieren leerlo porque es que las cifras parecen exageradas y si no estuviera en la Biblia yo tampoco lo creería. Pero léanlo. Está en Apocalipsis, capítulo 16, está mencionado el Armagedón. Dice el capítulo 16 y el versículo 13 en adelante. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Noten que esta va a ser una guerra global. El mundo entero, pero los demonios, los espíritus satánicos van a estar detrás de este gran conflicto. Y dice el versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama ¿qué? Armagedón. Y la palabra Armagedón en el hebreo
Ar es monte y Magedón viene de Magdad, que quiere decir degolladero o matanza. El monte de la matanza, el monte del degolladero, por la tremenda cantidad de personas que van a perder la vida. Las cifras se encuentran registradas en Apocalipsis capítulo 9, versículo 16. El número de los jinetes, de los ejércitos, era 200 millones. Yo oí su número. O sea que él no lo calculó. Él oyó el número del ejército, 200 millones. Y luego dice, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Y luego dice en el 18, el que sigue, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Y el versículo 19, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Tremendo lo que dice aquí la palabra de Dios. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea que lo malo va a seguir de mal en peor. Y ni aun viendo la destrucción repentina que vendrá, se van a arrepentir. Una tercera parte de los habitantes de este planeta van a perder la vida. En el mundo hay hoy en día alrededor de 7,000, a ver cómo es, en inglés es 7.5 billion, 7.5 billones, pero en español es 7.500 millones. ¿Así es? 7.500 millones, así se dice en español. Y si va a morir una tercera parte, estamos hablando que 2,000 millones o 2.500 millones de personas van a perder la vida. No podemos imaginarnos algo así. Los demonios van a estar envueltos en esta última gran batalla. Se van a unir los poderes de la tierra, el dragón, la bestia y el falso profeta. Pero los demonios van a estar detrás de todo esto. Y lo que acabamos de leer sobre caballos con colas como serpientes y corazas de zafiro que echan fuego y humo por la boca, son manifestaciones demoníacas que vamos a ver. La pregunta es, bueno, cuando venga esto, ¿quién podrá subsistir? ¿Quién podrá salir vivo?
Lo bueno de todo esto es que Dios también nos dejó dicho que va a haber una protección para el pueblo de Dios. Allí mismo en Apocalipsis capítulo 9, Apocalipsis capítulo 9, dice el versículo 3, del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Las langostas no se refiere aquí a langostas de mar sobre la tierra. En algunos países, como en Argentina, Sudamérica, se les llama langostas. En México se les llama chapulines. En España se les llama saltamontes. Dice que son como chapulines, como saltamontes, pero no son ni chapulines ni langostas. Dice que tienen poder como los escorpiones y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna. Los chapulines, las langostas se comen todo lo verde, pero aquí no van a comer verde ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Así que hay una señal de protección. Hay un símbolo que Dios coloca a sus hijos, a los siervos de Dios. Todos los hombres que no tengan el sello de Dios en su frente van a ser atormentados por estos seres que van a venir sobre la tierra. Y les digo, no son chapulines. Sigan leyendo. En aquellos días, el 5, les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Qué interesante, habla de escorpión y luego habla de colas de caballos como serpientes. Escorpiones, serpientes. Mantengan eso ahí. Ahora vamos a ver lo que esto simboliza. Versículo 6. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. El 8. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Y el 10. Tenían colas como escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y el 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón. Abadón quiere decir destructor. Y en griego, Apolión. Y Apolión quiere decir, de igual manera, destructor o exterminador, el que extermina, el que destruye todo. El ángel del abismo es el jefe de estos seres que tienen alas, tienen como coronas de oro, tienen
corazas, tienen caras de hombre y pelo largo como de mujer, pero tienen dientes como leones y colas como escorpiones, y van a atormentar a los seres humanos. Estamos leyendo cosas espeluznantes. Y por supuesto, lo que sigue más adelante es la descripción de cuando sí se les da el poder de matar a los seres humanos. Nuevamente, no es mi propósito entrar en esta noche en una exposición de estas plagas y del Armagedón. Solamente sepan que cuando venga la destrucción va a venir en forma repentina. Fue lo que leímos al principio. Y va a haber muchos muertos. Pero Dios tiene una señal de protección para sus hijos. Apocalipsis 7. Después vi a 4 ángeles que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, al mar, de hacer daño a la tierra y al mar. Y ahora el 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que no pueden acercarse a los que tengan el sello de Dios. Pero hay poderosos ángeles que están deteniendo los vientos hasta que el pueblo de Dios sea sellado en su frente. Y entonces se van a soltar los vientos. De tumultos, de conflictos. La guerra del Armagedón. La mensajera del Señor, en el libro Eventos de los Últimos Días, relaciona esto de detener los vientos con la batalla del Armagedón. Dice así, página 242 de Eventos de los Últimos Días: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. 4 ángeles poderosos retienen los poderes de la tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero están siendo detenidas por los 4 ángeles. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustia. Instrumentos bélicos harán destrucción. Barcos serán sepultados en las grandes profundidades con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Así que aquí claramente relaciona el Armagedón con el detener los vientos hasta que el pueblo de Dios sea sellado, y cuando se suelten los vientos, los demonios, agentes satánicos, van a estar al liderazgo de la última gran batalla del Armagedón. Que Dios nos libre. Cuando los demonios estén dirigiendo la guerra final. Les decía que cuando
leemos en el libro de Apocalipsis de seres que tienen alas, pero que tienen caras humanas, que tienen corazas, que vuelan, pero que también tienen colas como de escorpiones y tienen serpientes en sus colas, los caballos, mientras que los jinetes son los que tienen colas como de escorpiones. Es impresionante. Se trata de demonios. Y el Señor Jesucristo nos lo confirma en San Lucas, en el capítulo 10. Dice en el versículo 17, volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Alabado sea el nombre del Señor. Así que aquí las serpientes y los escorpiones son las fuerzas del enemigo, los demonios que se sujetan al nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que describe el libro de Apocalipsis, la última gran batalla liderada por ángeles demoníacos. De por sí, para preparar para la batalla, son los demonios los que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para prepararlos para la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y cuando se suelten los vientos, entonces comenzará algo como jamás se ha visto. Nuevamente la sierva de Dios dice, página 243, los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha para que no soplen. Notaron que acabamos de leer que dice que las naciones están ávidas para la guerra, listas para pelear. Hay focos rojos por todas partes del planeta, lugares de conflicto que están esperando nomás. Ya mencionamos algunos de ellos. En este mismo momento, Irán, Irak, el Golfo Pérsico, es uno de esos focos rojos. El problema con Corea del Norte y con Corea del Sur y el posible envolvimiento de Estados Unidos y otras naciones en ese conflicto. El cercano Oriente, Israel y las naciones vecinas, es otro foco de conflicto. Puede explotar en cualquier momento. Las naciones están ávidas para combatir, pero están siendo detenidas. Sigo leyendo. Los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha para que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación. Así que hay dos propósitos para detener los vientos. Dos razones por las cuales los poderosos ángeles de Dios están aguantando. Número uno, para que el pueblo de Dios sea sellado en su frente. Y número dos, para que las naciones sean advertidas de su condenación, para que se dé el último gran mensaje final de misericordia de Dios, llamando a la gente al arrepentimiento por última vez. Esto se conoce como el fuerte pregón, el mensaje final de misericordia de Dios para las naciones condenadas. Y se están deteniendo los vientos para que este mensaje pueda llegar a todos los habitantes de la tierra. Está profetizado y será predicado, Mateo 24:14, este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué? El fin. Y Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel
que tenía el evangelio eterno para proclamarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que es un mensaje global que tiene que ser dado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, el mensaje del evangelio eterno. Por eso los ángeles están aguantando los vientos. ¿Se imaginan lo que sería si no hubiera poderosos ángeles de Dios deteniendo los conflictos, las luchas? Ustedes saben el que está detrás de todo lo que está pasando en el mundo hoy en día, ¿verdad? Es Satanás. Dios no es el autor de confusión, ni de guerras, ni de matanzas. Dios no es el autor de pestes, ni de desastres, ni de huracanes, ni de terremotos. Usted dice, ¿pero cómo? Es interesante que en las pólizas de seguros, esas pólizas contra desastres se describen como acts of God. Actos de Dios, como si fuera Dios el autor de todo eso. Pero esa es una falsa concepción del carácter de Dios y de su actuación con la raza humana. Noten lo que dice la mensajera del Señor en el libro Conflicto de los Siglos, la página 647. Satanás obra por medio de los elementos para cosechar muchedumbre de almas que aún no están preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permite. ¿Cómo? El diablo es el que manipula los elementos de esta tierra. Y lo que él busca es destruir a tanta gente como pueda, que no está preparada. ¿Por qué? Porque son gente que se pierden eternamente. Y luego la mensajera del Señor sigue explicando cómo en la época de Job fue Satanás el que trajo todas las desgracias sobre Job. Pero la gente pensaba que era Dios. ¿Se acuerdan? Fuego del cielo, fuego de Dios cayó y destruyó. Y no era de Dios, era del diablo, porque Dios le dijo a Satanás, cuando Satanás dijo, lo que pasa es que Job te sirve a ti, pero no de balde. Tú lo has bendecido, pero tócale lo que tiene y vamos a ver si no te maldice. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Acepto el reto, pero no lo voy a tocar yo, tú eres el que lo vas a tocar. Solo que le puso límites. Y la desgracia vino. Y después vino un huracán y echó la casa abajo y mató a todos sus hijos, etc. Entonces Elena de White comenta, Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas las enfermedades, Satanás es el que produce las enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. ¡Wow! ¿Quién es el que trae los desastres? La ruina, la desolación, el diablo. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar, cielo y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes. ¿Quién es el que está en el ojo del huracán? En los ciclones, en las mareas extraordinarias
tsunamis le llamamos nosotros hoy en día, en los terremotos. Hermanos, hay una mano negra detrás de todo eso. No es Dios el que produce esto, es el enemigo, es Satanás. Dice aquí que si Dios no nos guardara a nosotros en forma especial, ya nosotros, el diablo nos hubiera hecho picadillo. Ya no quedaremos con vida. Ustedes saben cuántas veces el diablo atenta destruir a los seres humanos. Ya lo hemos visto. Ciega, cosecha miles de almas en un desastre. Sobre todo almas que no están preparadas. Pero también a quienes más odia es a los hijos de Dios. Y si Dios no nos cuidara en forma especial, ya el diablo nos habría aniquilado. Por eso, para este tiempo del fin, el Señor va a poner una marca, una señal, un sello sobre sus hijos, y va a ser un sello de protección para que los demonios no nos puedan tocar. Dice que no pueden acercarse a ninguno que tenga el sello de Dios en su frente. Alabado sea el nombre del Señor. Justamente mañana por la noche vamos a aprender qué es el sello de Dios y cómo recibirlo en nuestra frente. ¿Quiénes lo van a recibir? ¿Cuáles son los requisitos para que Dios pueda colocar su sello sobre nosotros? No solamente estamos hablando de las señales del fin, estamos hablando de la preparación para las cosas que vienen. ¿De qué nos sirve a nosotros saber todo lo que viene si no estamos preparados? ¿De qué nos sirve? Tú dices, bueno, por lo menos sé lo que viene. Pero ¿y si te pierdes? ¿De qué te sirvió saberlo? Por eso es tan importante la preparación. Y un requisito para salir airoso, victorioso, en ese tiempo del fin es tener el sello de Dios en la frente. Por eso yo les invito a que no pierdan el tema de mañana. Si tienen que faltar un día, hubieran faltado hoy, pero no mañana. Porque mañana es cómo tener el sello de Dios en la frente. Y los requisitos no son sencillos. No son. Ahora, se pueden lograr por la gracia de Cristo, pero no son fáciles. Solamente les adelanto un poquito. Si volvemos a Apocalipsis 7, versículo 3. Apocalipsis 7, 3. Dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que trae este ángel para sellar al pueblo de Dios? Versículo 2. Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora sí el 4. Y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hay un grupo especial, 144,000 que van a tener el sello de Dios en su frente. Pero ¿cuáles son las características de este grupo? Nomás para que vayan meditando en ello, esto lo vamos a estudiar mañana. Apocalipsis 14,
versículo 1 al 5. Aquí Juan ya los ve con el Cordero sobre el monte de Sión. Dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Versículo 2: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y el 3: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. 4: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¡Wow! Para tener el sello de Dios en la frente y ser parte de los 144,000, hay que estar sin mancha delante del trono de Dios. Y tú dices: pero ¿y quién entonces va a poder recibir el sello? ¿Cómo podemos estar sin mancha si todos estamos manchados por el pecado? Por eso te digo cuán importante es el tema de mañana. De eso depende tu salvación o tu condenación, de que puedas recibir el sello de Dios en tu frente. Y mañana vamos a aprender cuáles son los requisitos y cómo lograr esos requisitos para que podamos ser sellados. Terminando en esta noche, hemos visto que el apóstol Pablo nos dice que no tenemos necesidad de que nos hablen más de señales, porque ya las conocemos. Que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Miren, el mundo se está unificando para poner fin al terrorismo y para tener paz entre todas las naciones. La seguridad de las naciones es primordial hoy en día. Todo lo que hablan las naciones son national security, seguridad para las naciones. Esta nación sobre todo, los Estados Unidos y todas las demás naciones. Hay organismos como las Naciones Unidas y tratados entre naciones para mantener la paz y la seguridad entre las naciones. Pero la Biblia nos dice que cuando crean que han logrado la paz, cuando digan paz y seguridad, lo que viene es la destrucción repentina. Entonces, hemos aprendido en primer lugar que hay señales y que esas señales son como los dolores de la mujer encinta. Cuanto más intensas son las señales y más continuas o más cercanas la una a la otra, más cerca está la venida del Señor. En segundo lugar, nos dice que a nosotros no nos tiene que tomar por sorpresa. El resto del mundo le va a tomar por sorpresa. ¿Se acuerdan nuestro primer versículo en Tesalonicenses? Decía: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y la gente se agarra de este versículo para decir: ya ven, Él va a venir como ladrón en la noche, viene a raptar a su iglesia. Pero Él va a venir como ladrón en la noche, en lo repentino que va a ser, no para el pueblo de Dios, sino para el resto del mundo. Fíjense, vosotros sabéis perfectamente, no que Él va a venir como ladrón, el día del Señor
vendrá como ladrón en la noche. La gente dice que Él viene como ladrón a raptar a su iglesia, pero la Biblia no dice que Él viene como ladrón. Dice que su día, el día de su venida, va a ser como el ladrón que no se sabe qué día viene. Versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta no escaparán. Es decir, lo del ladrón en la noche es por lo repentino, inesperado. Cuando menos se lo espera, es cuando te aparece. Pero miren lo que dice el versículo 4. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Sí, la venida del Señor va a ser en forma repentina, va a ser en forma sorpresiva, pero no para nosotros, porque nosotros hemos sido advertidos. El Señor nos ha dejado señales para que sepamos las cosas que están sucediendo. Y miren, solamente mencionamos algunas de las señales. Señales en el mundo religioso, señales en el mundo político, señales en el mundo físico, terremotos, desastres, pestes, hambres, señales en el mundo social. Qué interesante que Jesús dijo que los días antes de su venida iban a ser como los días de Noé o como los días de Lot. Los días de Noé, la maldad había llegado al colmo. Todo pensamiento y maquinación de la mente del hombre era de continuo hacia hacer lo malo, como hoy en día. Y en los días de Lot, de igual manera. La inmoralidad era la marca distintiva de Sodoma y Gomorra. La inmoralidad. Hermanos, ¿en qué tiempo nos toca vivir? Yo pensaba cuando criaba a mis hijos que era difícil. Pero pobre ahora mis hijos que tienen que criar sus hijos, mis nietos. Cuando hay una confusión en el mundo sobre el género. ¿Se imaginan? Resulta que ahora les están enseñando que cada persona puede escoger de qué género va a ser. La ideología del género. Antes, cuando mis hijos estaban chicos, había personas confundidas en su género, pero no lo proclamaban como hoy en día. Hoy ya todos salieron del closet, pero lo proclaman a viva voz, tal como dice de Sodoma y Gomorra. No esconden su pecado, sino que lo publican. Así está hoy en día. Hermanos, son señales de los tiempos. Miren, como en los días de Noé, y con esto voy a terminar esta última parte, ¿verdad? Que a nosotros no nos debe sorprender nada de lo que está viniendo. Miren, Jesús dice en Mateo 24, versículo 37. Mas como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Génesis 6, dice el versículo 6. Génesis 6, 6. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, le dolió en su corazón. Y el 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Por qué Dios se arrepintió de haber creado al hombre? Versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio
de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 11. Nomás estamos viendo cómo eran los días de Noé. Se corrompió la tierra delante de Dios y la tierra estaba llena ¿de qué? De violencia. Maldad, inmoralidad, suciedad, pensamiento solo hacia lo malo y violencia, crimen. Así estaba el mundo. Y Dios dijo, basta, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, y le puso límite. La mensajera del Señor habla de dos pecados que precipitaron el diluvio. Fueron tres los grandes pecados del mundo antediluviano. Pero yo quiero hablarles de uno solamente ahora. Fueron tres los grandes pecados. Ella dice que hubo dos que precipitaron que Dios mandara la destrucción. Que Dios dijo, se acabó, no más. Pero yo les voy a hablar de uno de esos dos. La otra comparación que hizo Jesús fue a los días de Sodoma y Gomorra. Eso lo pueden leer en San Lucas, en el capítulo 17. San Lucas 17. Dice en el versículo 26. Como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Versículo 27. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que va a ser como en los días de Noé y como en los días de Lot. Uno de los pecados prevalecientes que precipitó el que Dios destruyera a la tierra. El libro Espíritu de Profecía, volumen 1, página 69. De todos los pecados practicados por la generación perversa en los días de Noé, hubo uno que colmó la copa de la paciencia divina y precipitó la destrucción de esa generación depravada por medio del diluvio. Y ese pecado fue la amalgamación. Es decir, Elena de White le llama amalgamación, y yo agrego, es decir, la cruza transgénita de las especies. Sigue diciendo la cita. Si hubo un pecado que sobre cualquier otro causó la destrucción de la raza por el diluvio, fue el bajo crimen, the base crime, de la amalgamación del hombre y bestia, que borró la imagen de Dios y causó confusión por doquiera. Dios se propuso destruir por un diluvio esa raza poderosa y longeva que había corrompido su camino ante su presencia. Él no permitiría que siguiesen viviendo su curso de vida natural, que era entonces cientos de años. Espíritu de Profecía, volumen 1, página 78. Todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies confusas que Dios no creó, que eran el resultado de la amalgamación, fueron destruidas por el diluvio. Así que antes del diluvio, la gente piensa que los que vivían en aquella época
eran así como cavernícolas, como los picapiedras. Quítense eso de su mente. Eran sumamente inteligentes. Habían salido de las manos del Creador. Vivían cientos de años y acumulaban conocimiento. Habían llegado a un desarrollo que todavía la raza humana no ha alcanzado desde aquellos días. Pura mentira esto de que el hombre vino de las cavernas. Oh, claro que hubo gente que vivió en cavernas, pero antes del diluvio la generación estaba bien desarrollada. Habían descubierto el código del genoma. Habían descubierto cómo le jugaban a Dios para crear nuevas especies. Lo acabamos de leer. Las especies que Dios no había creado, sino que fueron el resultado. Y Elena de White usa de amalgamación. No existía en su época manipulación genética, porque ni siquiera se conocía el gene humano cuando ella escribió. Pero ella lo describe de esta manera. Ya en aquella época el hombre estaba jugándole a ser Dios. Y Dios dijo, basta. Hermanos, en el año 2003, finalmente se descifra, ahorita, en este siglo, se descifra el mapa completo del genoma humano. Más de 25.000 genes que forman el cromosoma humano, el ADN. Hoy en día el hombre está jugando a ser Dios otra vez. En el 2007 sale la famosa oveja Dolly, la primera creación del hombre a través de la clonación. Clonaron de una célula de una oveja y sacaron otra oveja. Ya habían hecho crecer animales y hasta seres humanos en cubetas, uniendo los cromosomas. Pero ahora clonaron el primer animal. Los efectos que eso tuvo sobre la ética humana fueron tan grandes que la mayoría de las naciones han prohibido la clonación. Y sin embargo, hay varios países que siguen jugándole a Dios, haciéndose como que son dioses. Hoy en día casi no hay especie vegetal que no haya sido cambiada genéticamente. Ellos dicen mejorada genéticamente. Hoy en día hasta el más común sabe que cuando va al supermercado tiene que buscar el label que dice non-GMO, que no sea genéticamente manipulado o cambiado. Porque hoy en día hasta los tomates tienen genes de ratón. Y cada vez que usted se come un tomate, está comiendo genes de ratón. Si lo compra genéticamente modificado. El maíz que comemos, no hay un maíz que no esté genéticamente modificado. Todas las tortillas que ustedes comen, el maíz está genéticamente modificado. Y no les sigo, porque de esto podría sacar un sermón entero. Solamente les digo que es una señal, como lo fue antes del diluvio,
que Dios va a decir, basta. La otra es la señal de la generación de Sodoma y Gomorra. Y con esto termino esta noche. El pecado de Sodoma y Gomorra fue la confusión de género. Confusión de género. Hay dos instituciones que Dios estableció desde antes de la entrada del pecado. El matrimonio y el sábado. Son las únicas dos instituciones que perduran hasta el día de hoy y fueron establecidas por Dios desde antes de la entrada del pecado. El diablo ataca a esas dos instituciones más que cualquier otra, porque le recuerdan el tiempo cuando el hombre vivió en plena inocencia en el jardín del Edén. El matrimonio ha sido atacado por todos los flancos, por todos los lados, no solamente a través de la infidelidad matrimonial, no solamente a través de la fornicación, el sexo libre antes del matrimonio, la promiscuidad, la infidelidad matrimonial, pero el matrimonio ha sido atacado a través de las leyes de divorcio que hoy son generalizadas en el mundo entero. Pero el golpe más grande a la institución divina la dio el hombre cuando declaró por ley de que se permite el matrimonio del mismo sexo. Estados Unidos pasó esa ley y hoy en día hay más de 40 naciones alrededor del mundo que tienen en sus leyes la igualdad de los matrimonios y la no discriminación de los matrimonios del mismo sexo. Gay marriages. Está llegando el momento cuando una iglesia que se niegue a casar una pareja del mismo sexo va a perder sus derechos con el gobierno por negarse a casar parejas del mismo sexo. Las demandas son a la orden del día. Yo entiendo que Dios dio al hombre libre albedrío, pero también entiendo que Dios creó al hombre varón y mujer. Y Él los unió. El mismo Creador dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces Dios juntó un hombre y una mujer. Y dice, se unirá el hombre a su mujer. Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. God did not make Adam and Eve. God made Adam and Eve, not Adam and Steve. Él los unió. Ahora yo entiendo que los seres humanos, desde que entró el pecado, se han rebelado contra la voluntad de Dios. Y Dios les dio libre albedrío. Y obviamente, un día cosecharán las consecuencias de su elección. Yo no estoy en contra de la prohibición de uniones de personas del mismo sexo, en absoluto. Hay libre albedrío. Hasta Dios lo dio al hombre. Si dos personas del mismo sexo quieren unirse y vivir juntas toda la vida, es su elección. ¿Quién soy yo para decirles cómo tienen que vivir? Si no le hacen caso a Dios y a su palabra, menos me van a hacer caso a mí. Pero lo que yo protesto es por qué llamarle algo sagrado que Dios estableció, como es el matrimonio, llamarle marriage a la unión de personas del mismo sexo. Denle los mismos derechos, denles las mismas ventajas.
Háganle un contrato civil y que tengan hasta derechos de jubilación y de gastos médicos y todo igual que tienen los matrimonios, pero no le llamen matrimonio, porque el matrimonio es algo que lo estableció Dios y no el hombre. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Eso es darle una bofetada al Todopoderoso. Eso es decirle, no me importa lo que tú hiciste. Es darle una trompada en la cara de Dios. Amigos, solamente les digo esto. Mañana vamos a descubrir cómo el otro pecado que va a precipitar que la ira de Dios se desencadene va a ser la violación por ley de la otra institución que Dios creó, del Santo Sábado. Escuchen bien ahora lo que estoy diciendo. Ya la ley del matrimonio, ya lo que Dios estableció, ha sido invalidado. Ya no vale de nada lo que Dios hizo, porque el hombre puso leyes en contra de la ley de Dios sobre el matrimonio. Pero la otra institución es el sábado que Él estableció. Y nuevamente, no tengo nada en contra de que el hombre guarde el día que se le venga en gana. Cuando digo que no tengo nada en contra, desde el punto de vista humano, Dios nos dio libre albedrío. Y cada uno puede escoger qué día le va a dar o a guardar para Dios. Y si no quiere guardarle ninguno, también ninguno. Y si no quiere creer en Dios, tiene todo el derecho porque Dios dio libre albedrío. Pero ¿por qué llamarle día santo a un día que Dios nunca santificó? ¿Quién puede santificar algo sino Dios? ¿Acaso el hombre puede hacer algo santo? Entonces, ¿por qué le llaman día santo? O día del Señor. Cuando la Biblia dice claramente cuál es el día del Señor. Pero aún así, desde tiempos de siglos, el hombre ha venido guardando el domingo. Y la mayoría de las iglesias guardan el domingo. Y aunque la palabra de Dios dice que el día que Dios bendijo y santificó desde la creación del mundo fue el sábado, la gente escoge qué día quiere guardar. Pero cuando el hombre se atreva a poner una ley obligando a los habitantes de una nación, por ley, a tener que guardar el domingo, habrán ido más allá de lo que Dios pueda soportar, porque habrán invalidado otra vez su santa ley. Y eso es lo que va a precipitar la crisis que se viene encima. Mañana hablaremos de eso en relación con el sello de Dios. En esta noche quiero invitarte a que pongas tu vista en las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y digas, verdaderamente la venida del Señor está cerca. Verdaderamente lo que estamos viendo nos dice que esta generación no pasa. Esta es la generación que va a ver el retorno de Cristo, porque es la generación que está viendo todas las señales. Y Cristo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Yo creo que la venida del Señor va a ser en nuestros días, en nuestra generación. Y tenemos que estar preparados. Mañana vamos a hablar de la preparación necesaria. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, a que tú medites seriamente en las cosas que estamos viendo y estudiando. Que tú pienses si realmente estás preparado. Y tú me dices, sí, me estoy preparando. ¿Y cuál es la preparación que necesitas para la venida del Señor? Nuestro último versículo. Nuestro último versículo. Primera de Juan, abre tu Biblia y subráyalo. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios.
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mi amigo, mi hermano, tú que me escuchas a través de los medios de comunicación, si tú tienes esa esperanza de ver al Señor Jesús venir en las nubes del cielo, si tú esperas la manifestación gloriosa del Hijo de Dios y tienes la esperanza de verle cara a cara cuando Él venga, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La preparación para la venida del Señor es la purificación de nuestra vida, el quitar todo pecado de nosotros. Y tú dices, pero ¿cómo? Mañana vamos a ver cómo esto se logra por la gracia de Cristo Jesús. Te invito a que en esta noche le digas, Señor, yo quiero estar preparado. Yo quiero que mi familia esté preparada. Yo quiero conocer cuáles son las cosas que tengo que hacer para estar listo para la venida del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí aman la venida del Señor de todo corazón? ¿Cuántos de los que están aquí quieren verle venir en gloria? ¿Cuántos de los que están aquí quieren que sus hijos y su familia se salven con ustedes? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces pidámosle de todo corazón al Señor que Él toque nuestro corazón, transforme nuestra vida para que podamos ser semejantes a Él, para que podamos purificarnos de todo pecado, así como Él es puro. Les invito a que en esta hora vayamos al Señor en oración. Si hay alguno, antes de que nos arrodillemos, que tiene algún pedido especial, que vino con algún peso en su corazón, alguna necesidad, algo que necesita que Dios haga en su vida, un milagro con un ser querido, quizás una enfermedad, quizás una situación difícil que usted no ha podido resolver, quizás algo grave con alguien de su familia y usted quiere pedirle al Señor de todo corazón. Esta es la oportunidad de venir ante el Señor y decirle, Señor, no te dejaré hasta que no me bendigas. Voy a invitar a todos aquellos que tienen alguna necesidad grande, que necesitan un milagro de parte de Dios. Vamos a ponernos todos en pie y aquellos que tienen una necesidad, les voy a invitar a que pasen aquí adelante, aquí esta parte de aquí, para orar especialmente por ustedes. Venga, los que quieren una oración especial por algo que le están pidiendo al Señor de todo corazón. Parece que somos muchos los que tenemos necesidades, ¿verdad? Vengan, acérquense, hermanos. Tú que me estás viendo por el canal de televisión, para ti también es este llamado. Si tienes una necesidad grande en tu vida, si necesitas un milagro de parte de Dios, el milagro más grande es que Dios cambie tu corazón. Vamos a pedirle que Él haga ese milagro en tu vida para gloria y honra de su nombre. Nos arrodillamos los que podemos. Nuestro Padre y nuestro Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. A través de tu Hijo, Yahshua, nuestro Señor y Salvador, nos acercamos a pedirte que según tu promesa, porque tú dijiste, Señor, que todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre, si es para tu gloria, si es de acuerdo a tu voluntad, tú nos lo darías. Tú, Señor, conoces el propósito por el cual cada alma ha pasado aquí al frente. Hay muchos más que a través de los medios de comunicación en esta hora están suplicándote, aunque no pudieron pasar físicamente aquí adelante, han venido ante tu presencia a orar con nosotros. Y tú dijiste que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para pedirte algo, tú que nos ves desde el cielo, nos darás los pedidos de nuestro corazón. Señor, oro con mis hermanos
Cada uno de ellos tiene un pedido y yo me uno a ellos para pedirte que tú respondas a esa oración. Me uno con aquellos que a través de los medios de comunicación, a través de la radio, a través del internet, a través del teléfono, a través de los canales del Evangelio Eterno, donde quiera que estén, que están escuchando este mensaje y te están pidiendo algo, me uno a esa oración y añado mi petición a la de ellos para cumplir el requisito que si dos nos ponemos de acuerdo, tú que nos ves desde el cielo nos has de responder. Sé propicio a cada uno y dale el pedido de su corazón para gloria de tu nombre. Danos tu bendición a retirarnos en esta hora y permite, Señor, que tu Espíritu Santo pueda traer no solamente a cada uno de los que estamos aquí el día de mañana, pero a muchos más sinceros de corazón que necesitan escuchar tu mensaje. Gracias, porque sabemos que tenemos lo que te hemos pedido, no porque hay mérito en nosotros, sino en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.